Audiolibros Animados Premium presenta República de Patagonia. Autor Salvador San Martín. En las voces de Dalila Gianpalmo, Charlie Alonso e invitados especiales. ...18 de junio, frío, nublado. Montaba guardia en la central del despacho eléctrico de cargas el ingeniero Bonifacio Astigueta, quien controlaba en detalle y personalmente todas las complejas señales luminosas del tablero. A las 18:30 horas, cuando disponía a retirarse, un auxiliar llamó su atención sobre el indicador de enganche de la línea de alta tensión del Chocón, Cerros Colorados, que titilaba indicando alguna anormalidad. El ingeniero Astigueta accionó el control de fallas del tablero por si se trataba de una perturbación eléctrica, pero la señal intermitente continuaba, y para prevenir un sorpresivo desenganche de la línea, ordenó por el circuito telefónico. Aquí el ingeniero Astigueta del despacho eléctrico de cargas. Alertas centrales Costanera Sur y Salto Grande, preparados para reemplazar cualquier falta de corriente del Chocón. Repito, alertas centrales Costanera Sur y Salto Grande, preparados para reemplazar cualquier falta de corriente del Chocón. Cuando tuvo todo bajo control, tomó el teléfono para comunicarse con la central de El Chocón y con ojos dilatados por el asombro, escuchó la siguiente comunicación que procedió a grabar en su computadora. Ingeniero Astigueta, proceda a grabar esta comunicación. Repito, ingeniero Astigueta, proceda a grabar esta comunicación. No la volveré a repetir. Aquí, Comando Suicida El Chocón, en nombre de la República de Patagonia, comunican a ese despacho de carga para que retransmitan a la Presidenta de la Nación Argentina lo siguiente. Primero, en el día de la fecha, 9 comandos integrados por ciudadanos patagónicos y bajo instrucciones de la República de Patagonia, presidida por el doctor Aníbal Garmendia, han tomado posesión de las centrales de El Chocón, Cerros Colorados, zona Planicie Banderita y desviador de Marín Menuco, de Alicurá, de la central de Arroyito y de Confluencia, de las plantas compresoras de gas natural de Loma de la Lata, Pico Truncado y Cerro Cóndor. En ningún caso se han producido bajas entre el personal de las plantas ni tampoco entre nuestros comandos de ocupación. Segundo, cada comando procederá a dinamitar puntos vitales de cada central o planta. Los daños han sido proyectados para que ninguna instalación pueda ser puesta nuevamente en funcionamiento antes de 3 años y hasta 5 años, según los casos. Tercero, cada comando es autónomo para tomar la decisión de hacer volar las cargas explosivas al menor indicio de que el gobierno argentino dé orden de reunir sus comandos o atacar las instalaciones, procediendo incluso ante cualquier movimiento preventivo de tropas, aviones o cualquier otra acción de fuerzas armadas o policiales de la República Argentina. Cuarto, a partir de las 0 horas del día de mañana, 19 de junio, correrá un plazo de 48 horas para que el gobierno de la República Argentina reconozca al gobierno de la República de Patagonia como legítimos gobernantes de la región y lo acepte como país asociado según los términos a ser acordados. Quinto, en estas tristes circunstancias recordamos al pueblo amigo de la Argentina la voluntad de ser libres de todo colonialismo expresada en la Declaración de la Independencia en Tucumán el 9 de julio de 1816 y denunciamos la actitud prepotente de la dirigencia porteña que mantuvo hasta hoy un colonialismo denigrante sobre estos territorios, que no tienen otro recurso que imponer por la violencia lo que le fue negado por la razón y el patriotismo. Aquí Comando Suicida de El Chocón, en cadena con toda la red de radio y televisión en su poder. Al terminar la transmisión telefónica, el ingeniero Astigueta sacudió su cabeza nerviosamente pensando que se trataba de una broma.
Che, Cardini, dale, dejate de joder y decime qué está pasando con la línea. Ingeniero Astigueta, yo no soy Cardini. Él está bajo custodia de este comando, pero si usted quiere podemos ponerlo en la línea para que sepa que esto va en serio. ¿Cómo? Escúcheme, por favor, déjeme hablar con Cardini. Hola, Astigueta. Al fin, Cardini, pero ¿qué chiste es este? No entiendo nada. ¿Quién es ese coso que hablaba recién? Loco, esto va en serio. Lo que escuchaste en ese mensaje es verdad. La central fue tomada y si no hacen lo que piden, van a volar las turbinas, compresores, transformadores y qué sé yo cuántas cosas más. Van a ser un desastre. El gobierno argentino tiene solo 48 horas para reconocer a estos tipos como legítimos gobernantes del sur. Así que transmití el mensaje a la presidenta ya, porque estos están dispuestos a todo. Astigueta corrió al teléfono para comunicarse con su jefe máximo que aún estaba en su despacho. Enterado de la grabación, este dudó la veracidad de toda esa historia, pero aún así ordenó a Astigueta que preparara el avión de la empresa para ir a ver por sí mismo lo que estaba ocurriendo. Decidió comunicarse con el ministro de Energía, y este, a su vez, transmitió a la Presidenta de la Nación el increíble mensaje recibido. ¿Qué? ¿Pero qué me está diciendo? ¿Se volvieron locos? La Presidenta de Argentina, Roxana Sotomayor, ordenó hacer varias copias del mensaje. Pero estos sureños, ¿será cierto? Secretario, convoque ahora mismo al gabinete de ministros y a los jefes de los estados mayores. Con lógica e inquietud, telefoneó al ministro del Interior. Quinteros, infórmeme qué es lo que está pasando en la Patagonia. Solo sé que hubo revueltas con algunas provincias. Necesito información precisa, por favor. Señora, la situación es francamente caótica. Ya hemos recibido comunicaciones de las gobernaciones de las provincias patagónicas manifestando que, en razón de las circunstancias, las 5 legislaturas y los propios gobernadores adhirieron a este sublevamiento, por lo que se consideran estados independientes de la nación argentina y económicamente autónomos. ¿Cómo? Pero todo esto es ridículo. Sí, señora Presidente, puede parecerlo, pero es verdad. Han manifestado también su firme decisión de poner en armas a todo el pueblo patagónico para repeler cualquier agresión por parte del gobierno argentino. De no acceder a lo que piden, entraríamos en guerra con toda la Patagonia. Dios mío, no puede ser. Desde ese momento, todos los teléfonos de la Casa Rosada sonaban incesantemente, no dándose abasto para atender los llamados de las unidades del ejército que transmitían a la Presidenta las novedades y requerían órdenes para proceder. No hagan absolutamente nada. Todo el mundo quieto hasta que analicemos esta situación. Que venga cuanto antes el jefe del Estado Mayor Conjunto. Aquí estoy, señora Presidente. Es mi deber decirle que este es el resultado de su política. No solo tenemos a toda la Patagonia en nuestra contra, sino que también a Chile sobre nosotros a la altura del río Colorado. ¿Qué ordena que hagamos? General, no dramatice aún más las cosas. Esperemos. Tal vez podamos dominar la situación mucho más fácil de lo que usted se imagina. Busquemos primeramente una solución política. Edecán, encienda el televisor. En pantalla, un periodista con cara de desconcierto leía comunicados recibidos desde la Patagonia originados en la Agencia de Noticias Los Andes, entidad privada al servicio de la República de Patagonia. El periodista no tenía en claro qué comentar. Todo le parecía absurdo, pero esos mensajes estaban siendo levantados también por otras agencias de noticias internacionales a través de Internet. Según noticias que llegan sin cesar a nuestra redacción, informamos que los 5 gobiernos de las provincias patagónicas de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego acaban de declarar su independencia del gobierno argentino. En la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, la población ya se ha volcado a las calles celebrando su independencia y pidiendo armas para combatir a los ejércitos que acaten órdenes del poder central de la nación argentina. Por su parte, se ha solicitado también a las provincias del norte y de Cuyo que se adhieran a la causa patagónica para lograr presionar al gobierno de la Casa Rosada a proceder al reconocimiento de la República de Patagonia. La situación se volvió caótica. Los embajadores de los países extranjeros comenzaron a abrumar a la Cancillería argentina para que explicara la situación.
El canciller simplemente respondía que en breve se daría un comunicado oficial. La Fuerza Aérea suspendió todos los vuelos hacia la Patagonia, pero aún así no pudo impedir que los aviones que hacían escala en aeropuertos patagónicos fueran incautados por los gobiernos locales o puestos a disposición del gobierno patagónico. En Caleta Córdoba y Caleta Olivia, los obreros resolvieron no cargar petróleo en los barcos que esperaban mar afuera para llevarlo a Buenos Aires y Bahía Blanca. Mientras esto ocurría, todos los ministros iban llegando a la Casa de Gobierno, y cuando parecía imposible poner orden, la presidenta Sotomayor logró dar inicio a la más absurda reunión ministerial de la historia argentina. Señora Presidente, como secretario de Energía le informo que esta situación es por demás acuciante. Sin gas y sin petróleo es totalmente imposible prestar los servicios públicos en la capital y el Gran Litoral. Aunque pudiéramos reforzar los suministros del norte y pedir el desvío de buques petroleros a las empresas extranjeras, aún así no podríamos impedir la paralización total de la vida en la ciudad. Las usinas eléctricas, sin gas ni petróleo y sin el flujo de electricidad del Chocón, apenas podrían mantener los servicios de algunas oficinas del gobierno y tal vez algún hospital. Habría que desalojar inmediatamente a la población civil de los centros urbanos, ya que no se podrá accionar bombas para abastecer de agua a los edificios elevados. Por supuesto que todos los transportes pararían. Ni las Fuerzas Armadas tendrían combustible suficiente para una acción de envergadura. Sí, comprendo perfectamente. Dígame, ¿qué pasaría si los comandos suicidas cumplen su amenaza de hacer las voladuras que anunciaron? Mejor ni pensarlo, señora Presidente. Tardaríamos varios años en reparar los daños en medio de trastornos tremendos. La cabeza de la Presidenta giró lentamente hacia el jefe del Estado Mayor Conjunto y del secretario de Defensa, que estaban sentados a su derecha. No fue necesario preguntarles nada. Señora Presidente, dadas las circunstancias, nuestro accionar se ve muy limitado. Parlamente con el doctor Aníbal Garmendia, el presidente de ese gobierno provisorio. Un murmullo de asombro se extendió en el salón y después el gran loquero. Todo el mundo hablaba y salían en la luz reproches de todo tipo. Siempre estuvimos aislados por tener pocos vuelos comerciales. Ustedes debieron respetar el subsidio a los combustibles. Damas, caballeros, silencio y cordura, por favor. Ministro del Interior, comuníquese ahora mismo con ese gobierno de la Patagonia y transmítale mi disposición al diálogo. Tenemos que encontrar alguna solución posible para este conflicto. La transmisión se hizo inmediatamente y pronto llegó la respuesta. Antes de iniciar el Parlamento, era imprescindible hacer oficial, y por medio del Congreso, la declaración de que la República de Patagonia era una nación libre e independiente de la nación argentina, y que solamente quedaba asociada en cuanto al mantenimiento de una estructura económica, social y política que se mantuviera dentro de las tradiciones argentinas. El plazo para contestar por sí o por no a esta petición era de 24 horas. Se convocó una sesión extraordinaria en el Congreso para hacer la declaración solicitada, pero en medio de un escándalo parlamentario en el que los diputados y senadores presentes por las provincias patagónicas fueron objeto de toda clase de agresiones, viéndose en la necesidad de retirarse del recinto. Antes, el diputado por Santa Cruz, doctor Eleuterio Cardoso, pudo hacerse escuchar en medio del griterío general. Nos retiramos, pero que conste en acta la posición de nuestro bloque. Era hora de terminar con esta discriminación política. La Patagonia nunca más será el patio trasero de este país. No queremos seguir siendo Kelper de los argentinos. Ustedes jamás miraron más allá de la General Paz y no tuvieron el menor escrúpulo para dejarnos a los patagónicos sin el servicio del ferrocarril. Ahora la Patagonia puede sustentarse por sí misma. Por su parte, la senadora rionegrina Yanque Leo expresó conceptos que se rescataban en medio de los agravios de los que eran objeto. Los ingleses trataron mejor a sus colonias que la Argentina a la Patagonia. Por mucho menos de lo sufrido por la Patagonia, las colonias americanas se independizaron de Inglaterra.
Finalmente, después de la declaración del Congreso, la presidenta argentina Sotomayor fue citada para concurrir a una reunión con el presidente patagónico en un lugar desértico de la provincia del Chubut, cerca de Colanconué, sitio histórico donde las últimas tribus patagónicas habían sido derrotadas por el ejército argentino. Allí se había levantado una instalación precaria para la reunión de los integrantes de ambos gobiernos. El presidente patagónico saludó con gesto severo, pero no agresivo a la presidenta de Argentina. Y una vez hechas las presentaciones de sus comitivas, ambos se introdujeron en una carpa de campaña para dialogar. Señora Presidente, lamento que hayamos tenido que recurrir a estos medios para hacer valer nuestros derechos. Pero, ¿comprende usted que todo esto es prácticamente un acto suicida por parte de todos ustedes? Solo será necesario un tiempo para que mi gobierno retome el dominio de toda esta región. No olvide usted, doctor Garmendia, que disponemos de fuerzas armadas que van a actuar de inmediato, tal como se hizo históricamente durante la gesta de la independencia de España. La nación argentina, señor, supo oponerse y vencer a las naciones más poderosas de entonces. Señora Sotomayor, ¿no me considerará usted tan ingenuo como para meterme en este asunto sin haber tomado las debidas precauciones y previsto sus eventuales consecuencias? Tampoco debe usted considerarme un traidor a la patria si le manifiesto que, así como la nación argentina buscó aliados en su guerra de la independencia, la República de Patagonia también puede hacerlo comenzando por sus dos más próximos vecinos, Chile e Inglaterra. ¿O usted olvida, señora Presidente, que Inglaterra está muy cerca de la costa patagónica con una base militar? No puedo creer que usted haya llegado a este grado de humillación y bajeza como para pedir ayuda a esos países. Señora Presidente, yo no necesitaré pedir ayuda alguna, ni la he pedido ni la pienso pedir. Solo me he limitado a plantear a las naciones más importantes del mundo el reconocimiento de mi gobierno. En ese sentido, estoy seguro que Chile e Inglaterra serán los primeros en hacerlo. Y como usted, señora Presidente, es nativa de la provincia de Buenos Aires, le recuerdo que me apoyo en antecedentes muy valiosos y que usted conoce muy bien por ser oriunda de una provincia argentina que pidió el reconocimiento de las naciones europeas y de los Estados Unidos como Estado libre e independiente de la Confederación Argentina en 1853. Pero eso es otra historia. Aquí, señora Presidente, no hay más traición a la patria que aquella que cometieron todos quienes ignoraron los derechos de los patagónicos y los que nos mantuvieron en la más infame dependencia colonial. Señora Presidente, los minutos son valiosos. Usted debe decirme si acepta o no confirmar la declaración de nuestra independencia ante su Congreso para comenzar a negociar libremente y como dos estados soberanos las condiciones en que vamos a iniciar este nuevo tramo de nuestra vida política, asociando nuestros intereses en el respeto mutuo de nuestros derechos. Es evidente que usted me chantajea y lamentablemente no puedo escapar de esto. En Buenos Aires no nos dimos cuenta que estábamos armando una bomba de tiempo con las obras del Chocón, el gas, el petróleo. Tendríamos que haberlos tratado realmente como colonos y puesto una fuerza armada al lado de cada dique y cada gasoducto o oleoducto. Pero no lo hicimos. Y ahora usted me tiene en sus manos. Dígame sinceramente, ¿es cierto que Chile y Gran Bretaña reconocerán su gobierno? No solo lo harán inmediatamente, sino que harán declaraciones manifestando que toda agresión hecha a la República de Patagonia será considerada un acto de guerra contra sus propios países. Y si sus servicios de inteligencia, señora Presidente, funcionaran correctamente, habría sabido antes de viajar hasta aquí que ambos países dieron orden de movilizar a todas sus fuerzas armadas. Pero hay algo que seguramente a usted y a la Argentina la compensarán de estas cosas tan desagradables. Escuche, a esta altura dudo de cualquier consideración de su parte, doctor Garmendia. Créame que esto es verdad.
Gran Bretaña entregará las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur a la soberanía de la República de Patagonia y formalizará con nosotros un tratado de paz que lleva implícita nuestra participación con todos nuestros productos en el mercado inglés y de sus dominios, a cambio de la preservación de los intereses británicos que se vean afectados por el cambio de soberanía. Chile, por su parte, nos integrará al dominio de las 3 islas del Beagle. Yo no lo veo tan compensatorio. Además, Argentina también cuenta con aliados. Brasil se unirá a nosotros al igual que Paraguay, Venezuela, Perú y Colombia. No se olvide que hemos conformado firmes alianzas comerciales durante años a través del Mercosur, señor. No tan firmes, señora Sotomayor. Son países negociadores, como nosotros, y se vieron muy gratamente sorprendidos con nuestras propuestas. Tome, observe. Con mucha calma, el presidente patagónico le dio en mano un reproductor portátil de video que mostraba a los presidentes del Mercosur con declaraciones inesperadas por la líder argentina, como la manifestada por el presidente de la República del Brasil. Informamos al gobierno argentino a través del doctor Garmendia, portador de este mensaje, el siguiente comunicado. Advertimos a la Argentina que cualquier acción armada contra la República de Patagonia será considerada por nuestro gobierno del Brasil como el rompimiento del necesario equilibrio comercial manifestado en el Tratado Mercosur. Todos los presidentes habían consensuado en un mensaje único. ¡Qué desastre! ¿Cómo hemos estado tan ciegos? ¡Maldición, qué ciegos! Cuando ambos presidentes salieron de la carpa y se unieron a sus acompañantes, el viento patagónico soplaba con intensidad. Las caras mostraban distintas emociones. Evidentemente, no había triunfadores. Más bien, un sentimiento de amargura predominaba en todos y alguna lágrima de rabia se escapaba de los ojos de muchos que ayer fueron hermanos y hoy estaban divididos por una frontera que había levantado con el tiempo la desidia de los gobernantes porteños. Y así fue como se perdió la Patagonia para la nación argentina. Por su parte, la República de Patagonia progresó a ritmo vertiginoso, vendiendo petróleo, gas e hidroelectricidad a la nación argentina a precios inferiores a los del mercado mundial, ingresando anualmente miles de millones en divisas que se utilizaban para el desarrollo de su infraestructura. Los valles de los ríos y la precordillera fueron irrigados para exportaciones agropecuarias y agroindustriales al exterior, y un contingente enorme de inmigrantes se fue radicando libremente en una república que, echando por la borda el estatismo porteño, se apoyó en la empresa privada para afirmar su desarrollo. En solo 10 años, la población patagónica se triplicó con los inmigrantes y en toda la región lacustre y fluvial de la cordillera, centros de turismo de renombre mundial atrajeron millares de turistas anuales que reforzaron el muy favorable balance de esta flamante nación. Industrias electrointensivas y petroquímicas se instalaron para aprovechar los recursos energéticos disponibles a bajo costo. La exportación industrial superó largamente a las exportaciones agropecuarias. La moneda en circulación fue el patagón, con garantía oro y convertible, lo cual surgió de una negociación con las principales naciones del mundo que aceptaron pagar en oro sus compras durante 5 años. La inflación era cosa de un pasado que jamás se repetiría. Por supuesto, la República de Patagonia no tuvo ejército, ni marina, ni aeronáutica. Bastó con una eficiente fuerza policial, pues el nuevo sistema socioeconómico estaba defendido por todos. En pocos años, la República de Patagonia sobrepasó a la nación argentina prácticamente en todo, excepto en la producción agropecuaria, que siguió siendo la única base de una Argentina que no supo reconocer en la Patagonia su verdadero destino.